¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Con el gusto de saludarles, como ustedes saben, aquí estamos una vez más en su programa Fuego Divino. Ya saben, este es el programa de la Renovación Carismática Católica de aquí de la Arquidiócesis de Guadalajara, de donde estamos transmitiendo. Y hoy tengo el gusto y estamos verdaderamente de plácemes. Como ustedes saben, hoy es el día de San Francisco de Asís, que celebramos a este gran santo, este gran ejemplo para todos nosotros, los que seguimos a Jesucristo nuestro Señor. Pues bueno, hoy tengo el gusto de acompañar nada menos que al señor cura Santiago Navarro Chávez, que está aquí conmigo, y él es el señor cura de aquí de la parroquia de San Francisco, de aquí de Tezistán, el municipio de Zapopan. Padre, ¿cómo está? Bendecido. Gloria a Dios. Bendecido, ¿verdad? Y sorprendido porque no sé a qué santo te encomendaste para que se diera este momento, pero muy contento de poder compartir, como me platican, a través de este medio de comunicación, pues un mensaje de luz, un mensaje de verdad, un mensaje de esperanza, en este caso que nos ofrece todo el testimonio de San Francisco de Asís. Desde esta parroquia en la que su servidor ya tiene 7 años, y con mucho gusto estoy aquí para compartirles algo de este gran santo. Como ustedes sabrán, pues el Padre Santiago Navarro lo apreciamos, lo queremos mucho en la Renovación, pues él ha estado siempre presente. Él es un renovado realmente, de los que siguen cautivando corazones y siguen llevando la palabra de Dios por su ministerio, obviamente, su ministerio sacerdotal, pero bueno, por el convencimiento del Espíritu de Dios que habita en su corazón y que lo manifiesta en donde quiera que él está. Esto soy testigo yo, porque hemos tenido el gusto de compartir algún viaje por ahí, y precisamente tuvimos ese gusto de compartir el viaje a esta tierra bendita, a la tierra donde nació San Francisco en Asís, ¿verdad? ¿No es así, señor cura? Así es, con mucho gusto. Estuvimos ahí sobre todo bebiendo de la espiritualidad, porque quien ha tenido esa bendición de estar en la tierra de San Francisco, bebe de la espiritualidad de San Francisco, bebe de una espiritualidad de sencillez, y sobre todo es bendecido con el gran don de la paz, porque uno de los detalles entre los muchos que puede uno platicar de San Francisco es que precisamente antes de morir él pidió a sus amigos, compañeros que lo habían seguido, que lo sacaran de donde estaba él ya a punto de morir, para ver la ciudad de Asís, su pueblo. Y entonces, al estar frente a Asís, él ya estaba ciego, extendió su mano y pidió a Dios el don de la paz para esa ciudad. Y quienes hemos tenido la fortuna, la bendición de estar en esta ciudad de Asís, experimenta uno este don de la paz que San Francisco pidió para este lugar. Gloria a Dios. Y bueno, los inicios de San Francisco, estamos hablando por allá del año 1182, cuando él nació, ¿verdad, señor cura? Cuando nació precisamente en Asís, y nació en buenos pañales. Así es. Su padre, Pedro Bernardón, era un comerciante de telas, de paños finos, y su mamá también era una persona de abolengo, como en aquella época pues había gente de la alta y gente de la baja sociedad. Y su mamá también era de alcurnia, si así podemos llamarle, doña Pica, don Pedro Bernardone y doña Pica. Y bueno, pues San Francisco no tuvo aquí podemos decir la idea, ¿verdad?, de nacer, sino que fue una bendición de haber nacido también en esta familia, una familia rica, una familia de la burocracia de la ciudad de Asís. Y nace, curiosamente, va a nacer San Francisco cuando su padre estaba de viaje, y va a ser bautizado en ausencia de su padre, porque como antiguamente se procuraba que los niños se bautizaran cuanto antes. Entonces, como el papá iba a durar todavía días de viaje, su mamá, doña Pica, lo lleva a bautizar, y para sorpresa de muchos quizás que van a escuchar esto por primera vez en su vida, a San Francisco se le bautizó con el nombre de Juan. Su nombre de pila es Juan. Giovanni. Exactamente, Giovanni. Y cuando regresa a su padre, no le gustó el nombre. Esa es una versión, ¿verdad? Y entonces le va a cambiar el nombre a Francesco, o Francisco, se lo va a cambiar. Otra versión dice que su nombre es Juan, y se le empezó a decir
Francisco, porque empezó a aprender francés cuando era niño, aunque yo sabía un dialecto de lo que hoy es el idioma italiano, también empezó a aprender francés. Entonces Francesco en diminutivo es francesito, quiere decir, y se le quedó este nombre. Y va a ser un niño, pues, un niño burgués, así le queremos llamar, un niño que lo tenía todo, y que empieza a crecer con muchos lujos, con muchos bienes, que va a vivir una adolescencia y una juventud, quizás un poco pues en lo que era el ambiente de los amigos, de su tiempo. Y de su clase. De su clase también, ¿verdad? Y es precisamente en esta época donde él va a tener algunos encuentros fortuitos andando en su caballo, porque tenía un caballo fino, un caballo bueno. Hay una anécdota que se encontró con un grupo de leprosos en el bosque. Y una cosa que le repugnaba a Francisco precisamente eran los leprosos. Y es de esta época en que él era joven y que andaba en sus correrías, se encuentra este grupo de leprosos y le causaba repugnancia, le causaban asco, que luego vamos a ver, eso se va a transformar en su corazón. Podemos decir, esa es la realidad de la vida de San Francisco, una vida acomodada, una vida llena de fiestas, ¿verdad? Podemos decir, pues dejándose va por el ambiente de su tiempo. Seguramente, y de alguna manera él no pensaba llegar a ser el santo que fue, sino que pues vivir la vida como todo joven de su época, de su posición, y como era seguramente no mal parecido, ¿verdad? Seguramente era bien parecido, y se rodeaba pues de amistades de la misma posición, y resulta que también fue soldado. Así es. Precisamente en la época estamos hablando de este tiempo que había ciertas pugnas en algunos reinos de esta parte de Italia. Había pugnas entre las ciudades mismas, y entonces había otro aditamento ahí también en medio de lo que San Francisco andaba también, en el ambiente que andaba, se leían muchas novelas de caballeros. Era como decir, pues las películas del tiempo, ¿no? El rey Arturo. Exactamente, los jóvenes se dejaban llevar por ciertas novelas, por ciertas figuras. O los templarios, ¿verdad? También, de esa época, porque ya estaban en este momento de boga las cruzadas. Las cruzadas. Entonces era todo un honor enlistarse para ir a defender, recuperar la Tierra Santa. De hecho, San Francisco lo va a hacer, pero ya en otro ambiente lo va a hacer también. Va a hacer una cruzada, pero una cruzada en paz. Pero en este momento él se va a enlistar también. Se va a enlistar, y de hecho su familia quiere ostentar que tienen en dinero y le van a comprar una gran armadura, ¿verdad? Cosa que resultó pues negativa porque no la podía. Pero bueno, ¿verdad? Porque quererse lucir con esa armadura, pues era muy pesada, las armaduras que utilizaban. Y de hecho, en el primer intento que tiene, que se enlista él para ir a defender su ciudad, según él, a una guerra, lo van a derrotar y lo van a tomar preso. Y precisamente esta situación lo va a hacer caer en una enfermedad. Y va a empezar ahí, en este momento de esta guerra que él enfrentó, va a empezar su proceso de conversión. Ya en la prisión, ¿verdad? Exactamente. Que después pues sus papás, como eran de dinero, pues pudieron pagar el rescate, puedes decirse de alguna manera, porque respetaron su vida, porque precisamente era rico, llevaba estos lujos que seguramente los demás no utilizaban, y por eso se distinguía. Y dijeron, bueno, pues vamos cobrando un rescate por Francisco, ¿verdad? Por este preso que tenían. Y una vez que lo sueltan, él siguió enfermo cuando llega a su casa, ¿verdad? Cuando regresa a la casa paterna, pero ya con una transformación en su interior, que empieza a experimentar otro tipo de visión, otro tipo de vida, que no era precisamente la que él llevaba y que no lo llenaba. Exactamente. Que era una vida completamente vacía, hueca, como seguramente habrá muchos jóvenes dentro de la renovación o fuera de ella, que todavía no han sentido ese vacío y que siguen buscando al Señor, que es el que llena todos los vacíos de nuestra vida. Claro. Entonces,
viene pues este momento en el cual San Francisco decide dejarlo todo, decide apartarse de toda la vida que llevaba hasta ese momento, de las riquezas, de los lujos, de las francachelas, de las amistades, y lo deja todo por seguir a Cristo. Así es, en este momento de crisis, y podemos decir fue una crisis existencial que tuvo San Francisco, en la que habiendo saboreado de todo lo que el mundo le ofrecía, tiene razón, él experimentó este vacío existencial y como un saber a dónde me lleva todo esto. Y entonces cuentan algunos de sus biógrafos que dedicaba largos momentos a la oración, a la meditación, al silencio, se retiraba, y por eso les parecía a algunos que estaba mal de la cabeza, porque ahora ya no andaba de fiesta, ya no andaba ya en el caballo, sino que se retiraba al silencio y ahí a la meditación. Es en este momento en que él va a empezar a acudir también a escuchar la Eucaristía, la Santa Misa, y va a ser ahí precisamente donde va a escuchar aquel relato que muchos hemos escuchado: ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Así y es. Esto no fue rápido, fue un proceso, sino que escuchar la palabra, dejarla en su corazón, meditarla, y poco a poco esto le fue calando fuertemente. De repente en las películas que presentan a San Francisco se ve como que esto fue rápido. No fue así. Fue todo un proceso muy largo, sobre todo de silencio, y es en el silencio que él empieza a comparar lo que era esa antigua vida que había llevado, y ahora en el silencio, en el encuentro con la misma naturaleza, el observar, a él le ayudó muchísimo, el observar la naturaleza, el observar el sol, la luna, la lluvia, los ríos, los arroyos, las flores, los pájaros, las aves. Esto empieza a calar, junto con la palabra de Dios. Su contemplación y su oración fueron muy juntas, y empieza a ver dentro de él una transformación, que él empieza, como tú bien dijiste, a dejarlo todo. Y entonces aquí podemos decir, empieza otra crisis, con la que va a haber un rompimiento ya exactamente para el mundo. Sí. Y entonces va a suceder algo que para algunos también pues era impensable, ¿verdad? Tomando al pie de la letra, porque San Francisco es muy bíblico, va a tomar muy en serio la palabra de Dios, empieza a regalar cosas de su casa. El problema es que no eran de él, eran de su papá, ¿verdad? Y su papá le va a reclamar porque empezó a regalar telas, empezó a regalar dinero, empezó a regalar comida a los pobres, pues en un plan positivo, pero su papá le va a molestar esto, porque su papá quería el otro proyecto, de que el Francisco fuera su orgullo, siguiendo en el mundo, en fiestas, en el dinero, en los negocios. El papá, don Pedro Bernardone, quería que San Francisco fuera un comerciante también, muy inteligente como él. Entonces esto rompe con todo el proyecto que tenía el papá para San Francisco. Y entonces San Francisco no le va a importar eso, porque en aquella época se usaba que se podía acudir a la autoridad civil o a la autoridad religiosa. La autoridad religiosa, como era un asunto de familia, se lava las manos, y entonces don Pedro Bernardone acude a la autoridad religiosa, o sea, al obispo, ¿verdad? Y va a ser donde todos conocemos esta acción radical de San Francisco, que le dice ahí delante del obispo a su papá, ¿verdad? Bueno, si tú me estás reclamando lo que es tuyo, te devuelvo todo lo que yo soy. Incluyendo mi ropa. Mi apellido. Sí. El apellido te lo regreso, y entonces empieza a quitarse la ropa también, ahí delante del obispo y delante de más personas, y quedó completamente desnudo. Y la frase de él fue: de aquí en adelante Dios será mi padre. Ya no tengo más padre en la tierra, Dios será mi padre. Esto, pues para platicarlo está muy bonito, pero que lo hizo él, pues es un hombre que tenía bien puestos los pantalones, que tenía muy bien puesta ya su inteligencia, su voluntad de lo que estaba haciendo. Eso no era un juego, ¿verdad? Porque estaba renunciando a una vida de comodidad, de lujos de aquel tiempo, para irse a una vida completamente sin nada, abandonarse en las manos del Padre, verdaderamente en las manos de Dios, ¿verdad? Y empezará otro estilo de vida de San Francisco, renunciando completamente a lo material para entregarse completamente a Dios. Ya me imagino la escena, ¿no?
el señor obispo, las personas que estuvieran importantes ahí, el papá de Francisco, y verlo con aquella entereza, con aquella decisión, seguramente se quedaron sin palabras, ¿verdad? Claro. Por ver el convencimiento que tenía. Oigan, mis hermanos, ojalá nosotros empecemos a tener en el ejemplo de San Francisco, pues también esa decisión, esa entereza de dejarlo todo. Ahí sí podíamos llamarle verdaderamente un kenosis, ¿verdad? Me despojo de todo para seguirte a ti, Señor. Pues muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, ya saben ustedes, es muy breve, inmediatamente seguiremos aquí platicando desde la parroquia de San Francisco en Tezistán, Zapopan. Pues muy bien, mis queridos hermanos, pues ya regresamos, ya ven que fue muy rápido y seguimos invitándolos, ya saben ustedes, este domingo 13 de octubre tenemos nuestro segundo domingo de servidores, donde el Señor los espera para alabar, para bendecir, para glorificar, para adorar a nuestro Señor. Ahí los esperamos y también no se les olvide que muy pronto tendremos nuestro retiro de matrimonios, la Cena del Amor, donde vamos a renovar nuestros votos del sacramento del matrimonio para que usted desde este momento empiece a apartar su lugar y pueda acompañarnos. Ya sabe usted, el año pasado tuvimos casi un sobrecupo. Para la gloria de Dios estuvieron más de 300 parejas, más de 300 matrimonios que se encontraron con nuestro Señor. Pues muy bien, vamos a seguir platicando de esta extraordinaria vida de San Francisco, porque hay mucho más que conocer de San Francisco. Ahorita el señor cura lo está platicando pues muy rápido, pero también pues fue un proceso de conversión, un proceso que se llevó su tiempo para entender lo que Dios quería de San Francisco. Ya sin duda el Señor lo había tocado, porque ya no hablaba él, sin duda hablaba el Espíritu a través de él, el Espíritu de Dios a través de Francisco. Bueno, Padre Santiago, después viene el encuentro con Dios en aquel templo de San Damián, que es muy famoso este encuentro, donde también vienen unas palabras que escucha San Francisco. Sí, así es. Hay algo interesante aquí que tenemos que tomar en cuenta. Como ya decíamos, en la vida que llevaba anterior San Francisco, muy probablemente él conocía estos lugares por andar galopando con sus amigos, con sus compañeros, ¿verdad? Pero ahora ya no hay más caballo, ahora ya no hay más comodidades, ahora él se dedica al silencio, donde se fue encontrando consigo mismo y también con Dios. Y va a ser que a las orillas de Asís, en las faldas de Asís, se encuentra una capilla que está derruida, y dentro de esta capilla en la cual acudían los pobres, porque había un Cristo ahí olvidado, arrumbado, ya un poco lastimado este Cristo, y se ve que los pobres acudían ahí, porque en lo que era la ciudad de Asís había unos templos un poco más elegantes, más hermosos, más cuidados, que tenían culto activo. Y tal parece que esta capilla estaba en ruinas a las afueras de Asís y estaba olvidada. Es ahí donde llega San Francisco y va a mirar este crucifijo que está ahí, y va a ser donde va a escuchar una voz en su interior que le dice: Francisco, Francisco, reconstruye mi casa. Y entonces él en ese primer instante va a entender y comprender qué es ese templo material, esa capilla, y él con mucha obediencia va a empezar a reconstruir esa capilla de San Damián. Hemos de decir que no fue solamente esa, sino que esto primero lo entendió y empezó él con mucho entusiasmo a más capillas que estaban derruidas, también las empezó a levantar, pero la primera es esta, la de San Damián, y empieza. Él empieza solo. Vamos a recordar que ese fue un tiempo
no muy fácil para él, Claro. porque empezó solo. Esto que no lo quiso primeramente como un movimiento. Él vivió una experiencia personal de encuentro con Dios, ¿verdad? Y donde él se experimentó amado. Por eso fue capaz de dejar todo, ¿verdad? Y se va a abandonar en las manos de Dios. Nos faltó quizás un pequeño detalle cuando entregó a su papá todas las ropas y quedó desnudo. El obispo sacó ahí de repente unas ropas viejas que tenía de sus servidores, de sus sirvientes, y se la endiló a San Francisco para que no estuviera desnudo. Claro. Va a ser esa ropa vieja, así roída toda, que San Francisco la va a adoptar y la va a aceptar, ¿verdad? Y ese es el primer hábito franciscano, que no es como lo conocemos en la actualidad. Simplemente era un vestido de saco, de costal, que se lo puso, pero que el obispo se lo dio para que no estuviera desnudo. Entonces va él empezar su aventura, podemos decir, ahí en San Damián, así, para que tengamos una visión pues de cómo andaría. Estaría ahí, empieza con esto, y va a ser en este lugar y en esta actividad que sus amigos de andanzas están inquietos, porque todo el mundo dice, desde que volvió de la guerra, Francisco está loco, se ha vuelto loco, y todos pensaban que estaba loco, pero la inquietud ahí estaba en su corazón, y lo ven porque caminaba por las calles y pedía de comer en las casas, y sobre todo las familias, la gente pobre lo corría, porque le decían, si tu padre tiene de sobra, ¿qué andas pidiendo? Entonces, y él gozaba con eso, él disfrutaba de eso, pues que le decía a la gente, lo soportaba y con alegría lo aceptaba, ¿verdad? Y vivía de eso, de lo que le daban de casa en casa. Sus amigos estaban horrorizados, ¿verdad?, de ver esto, de haberlo tenido todo y andar mendigando casa por casa, no lo podían concebir. Y entonces a las escondidas algunos empiezan a buscarlo, primero como para sacarlo pues de eso que andaba y decirle que está loco, que eso no está bien, pero los locos acaban siendo ellos también. Claro, acaban siendo alcanzados por esta experiencia que lo ven a él. Y voy a platicar uno de estos, uno de los primeros seguidores en este grupo va a ser Bernardo de Quintavalle, que era un amigo también, que cuando Francisco tiene toda esta crisis no estaba en Asís, y al regresar le cuentan de Francisco y no lo puede creer. Lo invita a él a cenar a su casa, lo invita para platicar con él, y San Francisco va. Él estaba pues Francisco solo, pero como era su amigo Bernardo de Quintavalle, va a su casa. Bernardo de Quintavalle preparó 2 camas en una habitación grande. Cuando ya se cansaron de platicar, le dice, vamos a dormir. Y entonces van a dormir. Estaba preparada la cama de San Francisco y se acuesta. A los minutos, Bernardo a propósito empieza a roncar y empieza a resollar gordo para engañar a Francisco. En cuanto hizo eso, Francisco se bajó de la cama y se acostó en el suelo. Bernardo seguía dormido, fingiendo que estaba dormido, y luego vio cómo Francisco se puso de rodillas, en cuclillas, levantando sus manos, y empezó a orar. Mi Señor, mi todo. Mi Señor y mi Dios, mi todo. Y se pasó toda la noche en oración. Bernardo de Quintavalle se va a dar cuenta que Francisco no está loco, que Francisco sabe lo que busca, y entonces le va a decir que quiere ese estilo de vida también. Y Francisco le dice, no, dice, tienes que pedir orientación. Yo tengo un director espiritual, tengo un buen sacerdote que me ha guiado. Y va y lo lleva con ese sacerdote que era su director espiritual. Primero van a misa y ya van con el sacerdote y le dice, San Francisco, quiero que abra usted la Biblia. Y lo que salga ahí, así era una costumbre que se tenía en aquel entonces, no lo hagan ustedes frecuentemente, no lo hagan. Abre la Biblia y al abrir la Biblia sale aquello de, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. El joven rico. Sí, exactamente. O sea, lo que Francisco también había escuchado, ahora sale también para Bernardo. Y entonces él va a dar todo a los pobres y va a seguir a Francisco. Va a ser el primero entre todos que siga a Francisco, de los amigos. Y después al rato van a ser más. Sí. Van a ser un total de 12 amigos que eran compañeros de fiestas que lo van a seguir. De tal manera que algunas autoridades de Asís van a decir, la crema innata de Asís se ha agriado.
Se ha criado. Porque los mejores hijos de Asís, como tú decías, los mejor parecidos, los de mejor posición. Bernardo, por ejemplo, tenía un doctorado, había estudiado en una universidad, era gente bien preparada, va a aceptar irse, pues, va a esta aventura. Y 12 jóvenes, también burgueses de Asís, lo van a seguir. A rato seguirán las mujeres, pero en esta primera experiencia de San Francisco va a ser no fácil, va a ser difícil. Curiosamente, hay un detalle aquí, todos los biógrafos hacen un silencio de sus padres. No se sabe nada de sus padres en todo este momento, ni se sabe, no se dice cuándo murieron. Dicen algunos que es por respeto, ¿verdad? Por respeto, pero no se vuelve a saber. Entonces, imaginen ustedes todo esto que San Francisco, como hijo de familia, pues claro que le era falta a su padre y su madre, ¿no? Sí. Y sin embargo fue capaz de dejar todo. O sea, fue un hombre radical San Francisco, ¿verdad? El Señor dijo claramente, quien deja a su padre y a su madre, ¿verdad?, tendrá en este mundo el 100% y después la vida eterna. Entonces San Francisco era un hombre de palabra de Dios. Claro. No como algunos de nosotros, ¿verdad?, que de repente, por ahí el Papa lo acaba de recordar hoy, dice, no seamos de esos cristianos que por uno les entra y que por otro les sale. No podemos ser de esos cristianos, de esos católicos, sino de veras dejar la palabra en nuestro corazón, como San Francisco, que tomó tan en serio esta palabra. Pues la experiencia de Francisco no va a ser fácil, va a haber problemas porque, como decíamos, hay autoridad civil, hay autoridad religiosa, y a muchos no les pareció, y van a ser perseguidos, van a ser rechazados. Pero San Francisco va a evangelizar. Yo con toda certeza puedo decir, San Francisco es un carismático. Fue un carismático para gloria de Dios. Muy buen evangelizador. Predicador, predicador también, o sea, él predicaba ante todo con su estilo de vida, con su sencillez, con su inocencia, con su limpieza. Él precisamente hacía suya esa palabra, no se le salía por el otro oído, la guardaba en su corazón y la ponía en práctica. Hay un detalle que cuentan algunos de sus biógrafos, por ejemplo, de ser un hombre de mucha penitencia, de mucha oración, en que le gustaba estar delante del Santísimo. Ya había los tabernáculos en este momento, donde se guardaba la reserva eucarística. Y junto con sus hermanos iba a hacer oración, y se ponía de pie, y se balanceaba, cerraba sus ojos, y le hacía como una paloma habanera, como el cántico de las palomas. Así le hacía San Francisco. Y cuando yo he escuchado esto, a mí me sonaba mucho, se acercaba aquel don de lenguas que el Señor regala a algunos de los hermanos. Y los demás le decían, hermano Francisco, no se enfadas con ese canto de la paloma. Y simplemente les contestó y les dijo, a él le gusta. A él le gusta. Entonces él disfrutaba del estar con el Señor, disfrutaba de estar con Dios. Sí. Y entonces llega ese momento también de una gran santa, que se une Santa Clara, en ese momento Clara, y también de Abolengo, ¿verdad? Bien. Que también decide seguir a San Francisco. Y Clara era muy bonita, era una mujer especial, no era cualquier cosa, sino que realmente hasta algunos biógrafos dicen que pudo haber una relación de amor, pero un amor espiritual entre ambos, no como quisieran otros verlo, ¿no? Sino que realmente San Francisco contagió con esa forma de ser, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que donde iba pasando iba contagiando a todos aquellos los que lo escuchaban, a todos aquellos que veían lo que hacía. Así San Francisco fue contagiando, de tal manera que empiezan a pensar en hacer y en fundar una orden, ¿verdad? Así es. Una orden religiosa para no estar fuera o tener confrontaciones con la iglesia en su momento, porque él era muy obediente. Claro. Él seguía predicando, pero también muy obediente de la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Sí. Hay algo curioso en toda la vida de San Francisco en cuanto al nacimiento de la orden. Él nunca buscó crear propiamente un movimiento, no pensó crear una orden franciscana, así tal cual, ¿verdad? Sino que se fue dando, fue, como tú ya decías también, una inspiración del Espíritu, que fue poco a poco floreciendo y dándole forma. San Francisco va a ser uno de los grupos
que va a atender siempre a lo que le diga la iglesia. También de tiempo de San Francisco hay otros grupos de poverelos o de pobrecillos que van a quedar fuera de la iglesia. San Francisco siempre va a ser obediente, va a estar en comunión con la iglesia, en comunión con los obispos, como los sacerdotes. Precisamente cuando le empiezan a señalar estas cosas que le dicen que está loco y que no está bien lo que está haciendo, él va a encaminarse hasta Roma. Sí. Va a encaminarse hasta Roma para ir a preguntar al Papa, a preguntarle qué está haciendo mal, porque él está viviendo simplemente la sencillez del Evangelio, ¿verdad? Sí. La simpleza del Evangelio, lo que el Señor le ha dicho. Y precisamente es esta intervención, podemos decir ya, del magisterio, en que se le va a pedir que pues es necesario que haya una regla, que haya un orden para su crecimiento espiritual. Y este encuentro con el Papa va a ser algo maravilloso, porque después de haber estado allí en Roma, para empezar son muchos kilómetros, y los hizo caminando, ¿verdad? Con sus compañeros. Y entonces esperar una cita, primeramente con el Papa. Yo a veces le digo a la gente aquí, ¿verdad? Si para esperar una cita con el señor cura, en vez de no lo hayan, nunca está el señor cura, ¿verdad? Si para tener una cita con el padre Pedro en casa Cornelio, nunca lo haya uno, nunca está, o en su parroquia, ¿verdad? Hay gente que se queja de esto. Imagínense para encontrarse con el Papa, ¿verdad? Entonces no fue fácil esta entrevista. Y dicen los biógrafos que pasó muchos días a la intemperie frente a el lugar donde vivía entonces el Papa. El Papa en este momento, en el siglo XII, no vivía todavía en San Pedro, vivía en San Juan de Letrán. Sí. Y ahí es donde va a esperar San Francisco, con mucha paciencia y con humildad, a que el Papa lo reciba. Y va a ir a tratar de estar bajo el clima que estuviera esperando la cita. Dice alguien por ahí que alguien lo ayudó, precisamente algunos de esos viejos amigos que tuvo, va a interceder, o sea, tuvo palancas para poder estar con el Papa, ¿verdad? Y lo va a hacer. Tiene la entrevista con el Papa y simplemente les pone lo que ellos quieren, ¿verdad? Vivir la sencillez del Evangelio, la transparencia del Evangelio. Si quieres entrar al reino, hazte como un niño. O sea, San Francisco expone esto y dice: yo quiero vivir como los pájaros, como las aves del cielo, como las mariposas. Quiero vivir la sencillez del Evangelio. ¿Qué estoy haciendo mal? El Papa se acerca a San Francisco y le comenta: Francisco, tienes permiso para hacer esto, porque me vienes a recordar lo que yo un día quise también, y por todas las preocupaciones de la iglesia me olvidé de vivirlo. Tienes todo el permiso. Entonces, a partir de este entonces, podemos decir, el nacimiento de la orden franciscana. Sí. Por esta anuencia que le da el Papa a San Francisco. Y claro, van a regresar con mucha alegría, ya aceptados por la iglesia. Sí. Ya son un grupo religioso que empezaron siendo como un grupo simplemente de gente que quería vivir la sencillez del Evangelio, pero al rato ya empieza a crecer y empieza a rebasar. Y es muy interesante también lo que tú platicabas, cómo las mujeres empiezan a inquietarse por esto también. Y va a ser precisamente una niña de Asís, una muchachita de Asís, que quiere esta vida franciscana. También este estilo de vida lo quiere para ahí. También era de la burguesía. También era una niña también de pañales finos, ¿verdad? Y va a ser atraída por San Francisco. Cuando ella le comenta eso a San Francisco, va a ser Francisco quien va a cuidar, porque luego al rato lo va a seguir una hermana también. Sí. Inés, su hermana, también la va a seguir. Van a dejar San Damián, que ya estaba reconstruido, donde empezaron a vivir temporalmente. Y como estaba más protegido, más cuidado ahí, dejan allá a las mujeres. Ya lo que sería la rama franciscana de mujeres. En lo que hoy en día se conoce como San Damián, fue el primer convento de las damas clarisas. Las clarisas, ¿verdad? De las clarisas ahí en Asís, en la falda del cerro. Entonces va a haber toda esta inquietud. Y es en este momento donde empieza a haber un crecimiento fenomenal de este movimiento franciscano. Y ellos se cambian a la Porciúncula. ¿O a dónde se va? Sí, exactamente, sí. Pues tenía diferentes lugares. Acá en la Porciúncula, en las faldas de Asís, San Francisco tenía una preferencia. Había una capilla que le gustaba mucho, él dedicada a Santa María de los Ángeles. Era una pequeña capilla, también de esas que él veía abandonadas y andaba ahí acomodándolas para que estuvieran bonitas. Y al lado había como una pequeña cueva, donde él va a hacer oración, donde va a hacer penitencia. Y precisamente en esta capilla él va a vivir, y van a vivir también sus hermanos. Van a crear algunos pequeños eremitorios. De hecho, esta capilla
de Santa María de los Ángeles no les pertenecía a ellos, era de otra orden. Pero él va a pedir permiso para poder hacer oración, para estar ahí. De hecho, este grupo de monjes que había la tenían un poco olvidada y él le va a dar un poco de lucimiento, la va a estar cuidando. Y él va a ir precisamente acá. Se mudan de San Damián, se van a lo que conocemos por la Porciúncula, es Santa María de los Ángeles. Y es ahí un lado donde San Francisco va a pasar sus últimos días, ¿verdad? Sí. Ya ha pasado a este momento todo aquel encuentro en la Albernia, donde también él acostumbraba irse a oración. El monte, ¿verdad? El monte Albernia, donde él va a tener este don de los estigmas en su cuerpo. Ahí es donde ¿verdad? recibe. Pero es donde volvemos a lo mismo. Era un hombre de tanta profunda oración, meditaba tanto la pasión de nuestro Señor, que acabó dibujándose en su cuerpo. Él fue el primer estigmatizado, ¿verdad? Sí. Dicen algunos que probablemente San Pablo, hay algunas dudas por lo que también algunas cartas de San Pablo nos refleja, pero no, propiamente ya los escritos que tenemos en la historia de los santos es San Francisco, el primer estigmatizado. Sí, y hubo un momento en que San Francisco, como bien lo decía, se une a las cruzadas, pero no con las armas tradicionales de aquel tiempo, sino con las armas de Cristo, ¿verdad? Así es. Y se va para tratar de evangelizar también en Egipto, ¿verdad? Al sultán. Sí. Y a los musulmanes, ¿verdad? Nada más y nada menos. Y de alguna manera, pues con todos los riesgos que conlleva, primero el viaje que se tenía que hacer en aquellos tiempos y luego llegar hasta el sultán, que no nos quería nada, que no quería a todos nosotros los cristianos. Y bueno, él con aquella paz, con aquella tranquilidad, con aquella seguridad, llega hasta con el sultán, ¿verdad? Así es. Que no le hace nada, porque se deja definitivamente la figura de San Francisco transmitía todo eso, ¿verdad? Hasta la fecha se siente la paz, se siente la tranquilidad, se siente el amor a Dios que siempre reflejó San Francisco, y que aquí tenemos a nuestras espaldas esta imagen hermosa de San Francisco admirando a Jesucristo en la cruz en sus manos. Seguramente a todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, esto pues nos tiene que dar un punto de reflexión, ¿verdad? Un punto que como carismáticos, como renovados, como en este camino de conversión donde estamos ahora, pues nos debe dar un impulso, ¿verdad? Ánimo, con ese gusto, ¿verdad?, de servir a Cristo, así como lo hizo San Francisco. Sabemos que también a nosotros en muchos lados pues no nos quieren, ¿verdad? También nos dicen locos. También coincidimos ahí. Así es. Y también no nos quieren, pero miren la persistencia en la oración, sobre todo. San Francisco no se preocupaba en el silencio a retirarse a la oración, ¿verdad? A retirarse a este monte de Albernia, ¿verdad? En donde iban también sus amigos, los que lo acompañaban, que en ese momento ya se contaban por muchos, ¿verdad? Decenas que lo seguían y que seguían experimentando el Espíritu de Dios en su vida y ese deseo maravilloso de encontrarse a Cristo en las cosas más sencillas, más simples, en el sol, en la luna, en las flores, en los árboles. Y a todo San Francisco le llamaba hermanos, ¿verdad? Así es. Y llega pues aquel momento, ¿verdad? Porque San Francisco muere muy joven, a la edad de 44 años, por allá en el año de 1226, ¿verdad? Así es. San Francisco llega el momento en que cayó muy enfermo. Pero fíjense algo curioso, que las personas que lo conocían de antemano lo reconocían como un santo vivo. Eso pocas veces sucede, no lo sé, a lo mejor sí hay más santos que se reconocían en vida, ¿verdad? Él ya reflejaba esa santidad con su forma de comportarse, con su forma de tratar a los enfermos. Él le gustaba mucho curar a los enfermos, ¿verdad? Darles todo lo que tenía a los enfermos, hasta la propia vida, porque contagiado con alguna enfermedad y en aquella situación precaria, él reconocía que también él le había hecho daño a su propio cuerpo, ¿verdad? Porque lo había martirizado al punto de que su cuerpo se fue debilitando,
porque él consideraba a su cuerpo también que en muchas ocasiones le pedía cosas que Dios ya no quería y no le gustaban, ¿verdad? Así excesos al cuerpo. Entonces él martirizaba su cuerpo para mantenerse vivo en el espíritu, mantener su alma intacta, pura, ante la presencia de Dios que sin duda ya habitaba en su corazón y lo invadía. Y esto verdaderamente es algo que tenemos nosotros que aprender y que seguir, ¿verdad? Claro, así es. En esta parte que dices tú, creo yo que a mí toda la figura de San Francisco, toda su vida, veo en él reflejado todo un proceso carismático. Lo primero, ¿verdad?, sentirse amado por Dios y reconocer a Dios como su Padre, sentirse amado por Él, capaz de dejar todo. Y viene todo este proceso de fe y conversión, una adhesión, o sea, todo un proceso carismático presente en él, ¿no? Una aceptación de Jesucristo como su único Señor. Alabado seas mi Señor por el hermano sol, por la hermana tierra, por la hermana agua, o sea, pero toda la creación lo lleva a contemplar al Creador, un reconocimiento y una aceptación única de Jesús como su Señor, como su amado Señor, ¿no? Y el hombre dejado siempre conducir por el Espíritu Santo, siempre, ¿verdad? O sea, lleno del Espíritu Santo. En San Francisco hay un Pentecostés permanente, sí, porque es el hombre dócil al Espíritu Santo. Sí. En eso que decías, esa parte también penitencial, ¿no? Cuando sentía él tentación, porque la seguía teniendo, aunque era ya el hombre convertido, seguía teniendo esas tentaciones, se arrojaba al hielo cuando había hielo, se arrojaba a unos espinos que estaban ahí cerca de la porciúncula, y cuenta la historia, pues la leyenda de que los espinos dejaron de tener espinas para no lastimar a San Francisco. Así es, ¿verdad? Y hasta la fecha ahí están. Y hasta la fecha ahí están, y nos cuentan que ha habido algunas personas de esas que se roban coditos para plantarlos en su casa, ¿verdad? Porque dicen que robándose sí prenden. Dicen ¿sí? Así dicen algunos, ¿verdad? Bueno, robar es robar. Pero platican que hay algunos franciscanos, porque hoy en día está protegido ese rosal, sí, ahí en un lado de Santa María de los Ángeles, en la porciúncula. Pero cuando podan el rosal se llevan coditos a diferentes lugares. Me platicaron que se han llevado coditos a Filipinas, a Estados Unidos, a diferentes lugares. Y han nacido esos rosales, pero tienen espinas. Tienen espinas. Solo el de allí, el que está en Asís, no tiene espinas. Sí, eso es lo increíble, lo maravilloso, pues, de este lugar. Ojalá y algún día ustedes también, como nosotros, tuvimos esa dicha. Bendición. ¿Verdad? Esa bendición de conocer esta tierra, y verdaderamente ahí se respira, ahí se siente la paz de Dios. La paz que seguramente experimentó San Francisco y todos los que lo siguieron. Pues muchísimas gracias, mis hermanos, muchísimas gracias, señor cura Santiago Navarro Chávez, por habernos dado esta oportunidad, abrirnos la puerta de su casa y estar desde aquí transmitiendo en este día tan importante para un santo tan venerado. No lo sé, pero yo creo que es de los más venerados en el mundo, ¿verdad? Así es, sí, de los más famosos, y hoy en día tomado también como bandera de la ecología, ¿verdad? De la ecología. Patrono de la ecología. Pues muy bien, no queremos retirarnos, sino antes recibir su bendición, Padre, para todos y cada uno. Con mucho gusto compartiré con ustedes la bendición que daba San Francisco en su tiempo a sus hermanos, que se ha tomado del libro de Levítico, pero que él la hizo suya. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Te muestre su rostro y tenga piedad de ti. Amén. Te dirija su mirada y te dé la paz. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.